Enrique, un millonario sumido en la tristeza tras la muerte de su esposa, encuentra consuelo en el lugar más inesperado, ayudando a Clara, una joven sin hogar que se refugia en su jardín. Lo que empieza como un simple acto de bondad, se convierte en una amistad que le dará a ambos una nueva razón para vivir. ¿Qué destinos les aguarda este invierno? No olvides suscribirte y dejar un like. No te pierdas los próximos episodios llenos de emoción y esperanza. Enrique se encontraba sentado en su enorme sillón de cuero, mirando fijamente la chimenea crepitante. Las llamas danzaban, pero no lograban calentar el frío que había en su interior. Desde la muerte de su amada esposa, María, hacía ya 2 años, su vida se había sumido en una oscuridad abrumadora. Recorrió con la mirada los detalles de la lujosa sala de estar, tan cuidadosamente decorada por María. Cada rincón le recordaba a ella, a su risa, a su calidez. Ahora todo parecía vacío y sin vida. Las paredes, antes llenas de alegría y recuerdos felices, ahora lo encerraban en un mundo de soledad y desesperanza. Enrique suspiró profundamente, sintiendo como el peso de la tristeza oprimía su pecho. Recordaba con nitidez los últimos días de María, cómo luchó con todas sus fuerzas contra esa maldita enfermedad que se la arrebató. Había sido testigo de su sufrimiento, de cómo poco a poco la vida se le escapaba de las manos. Y ahora, se encontraba solo, sin su compañera, sin su mitad. A veces, se sorprendía a sí mismo mirando fijamente la puerta, esperando verla entrar y que todo hubiera sido una horrible pesadilla. Pero la realidad era cruda y despiadada. María no volvería, y él tendría que aprender a vivir con ese vacío que le oprimía el alma. Enrique se levantó lentamente del sillón y se acercó a la ventana. Observó el hermoso paisaje que se extendía frente a él, los árboles mecidos por el viento, el cielo teñido de naranja y rosa por el atardecer. Pero nada de eso lograba conmoverlo. Todo parecía apagado, sin color, sin vida. Con un nudo en la garganta, se dirigió a la mesa donde reposaba una fotografía de él y María. La tomó entre sus manos temblorosas y la acarició con delicadeza, dejando que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Extrañaba su sonrisa, su mirada llena de amor, su compañía. Ahora solo le quedaban los recuerdos, que a veces parecían ser más una tortura que un consuelo. Enrique se sentó de nuevo en el sillón, abrazando la fotografía contra su pecho. Cerró los ojos, dejando que el llanto fluyera libremente. Deseaba con todas sus fuerzas que todo esto fuera una pesadilla, que pudiera despertar y volver a tener a María a su lado. Pero la cruda realidad le recordaba que eso ya no era posible. Ahora solo le quedaba aprender a vivir con ese vacío que le consumía el alma. Enrique caminaba lentamente por los pasillos de su enorme casa de campo, observando con ojos apagados cada uno de los detalles que lo rodeaban. Antaño, este lugar había sido su refugio, el santuario donde él y María habían construido una vida llena de amor y felicidad. Ahora, todo parecía haber perdido su brillo. Las altas paredes de piedra, que antes le daban una sensación de seguridad y calidez, ahora se alzaban imponentes y frías a su alrededor. Los amplios ventanales, que solían inundar cada rincón con la luz del sol, parecían reflejar solo la tristeza que lo envolvía. Recorrió la espaciosa sala de estar, donde tantas veces habían compartido momentos inolvidables junto a la chimenea. Ahora, el fuego crepitaba con desgana, como si también lamentara la ausencia de María. Los muebles de madera tallada, que antes lucían elegantes y acogedores, parecían inertes, como si también hubieran perdido la vida. Enrique pasó por el comedor, donde tantas veces habían disfrutado de exquisitas cenas preparadas con el amor de María. La larga mesa de roble, con sus sillas vacías, le recordaba dolorosamente la soledad que lo embargaba. Incluso los cuadros y adornos, que solían dar un toque de calidez y personalidad a la estancia, ahora parecían observarlo con tristeza, como si también lamentaran la pérdida de su dueña. Al llegar a la cocina, Enrique se detuvo un momento, cerrando los ojos. Podía casi sentir el aroma de los deliciosos platillos que María preparaba con tanto esmero, y escuchar su risa alegre mientras tarareaba una melodía. Pero al abrirlos, solo se encontró con el silencio y el frío de la habitación, que parecía haber perdido toda su vitalidad. Subió lentamente las escaleras, sintiendo como cada paso le pesaba en el alma. Al llegar al piso superior, se dirigió a la que había sido su habitación,
la que compartía con María. Allí, todo parecía impregnado de su recuerdo, la cama donde habían compartido tantas noches de amor, el tocador donde ella se arreglaba con tanto esmero, el balcón desde el que contemplaban juntos los atardeceres. Cada rincón le recordaba a ella, a su ausencia, a la vida que ya no volverá. Enrique se sentó en el borde de la cama, dejando que las lágrimas rodaran por sus mejillas. La casa, una vez rebosante de vida y alegría, ahora se había convertido en un mausoleo de recuerdos, un reflejo de su propio corazón roto. Aquí, en medio de tanta grandeza y belleza, se sentía más solo y desamparado que nunca. Enrique se abrochó su grueso abrigo de lana y salió a caminar por los jardines de su propiedad. A pesar del frío invernal, necesitaba sentir el aire fresco en su rostro y alejarse, aunque fuera por un momento, de la asfixiante soledad que lo consumía en el interior de su hogar. Mientras caminaba por los senderos cubiertos de nieve, sus ojos se posaron en una figura acurrucada bajo un árbol desnudo. Al acercarse, su sorpresa fue mayúscula al descubrir que se trataba de una joven, vestida con ropas raídas y delgada como un junco, que parecía estar profundamente dormida. Enrique se detuvo a observarla con detenimiento. Su rostro, pálido y demacrado, reflejaba un sufrimiento que le encogió el corazón. Notó que temblaba ligeramente, a pesar de la gruesa capa de nieve que la cubría. Sin duda, aquella chica se encontraba en una situación desesperada. Una oleada de compasión invadió a Enrique, recordando su propio dolor y soledad. Aunque su vida material era de lujo, en ese momento se sintió tan desamparado y vulnerable como aquella joven. Acercándose con cautela, se arrodilló a su lado y la observó con una mezcla de tristeza y empatía. Enrique dudó por un instante, preguntándose qué debería hacer. Su primera reacción fue la de llamar a la policía o a los servicios sociales, pero algo en el rostro de la joven lo detuvo. Podía ver reflejado en ella el mismo sufrimiento que lo atormentaba a él, la misma sensación de estar perdido y sin rumbo. Tomando una decisión, Enrique se quitó su propio abrigo y lo colocó con delicadeza sobre la chica, procurando no despertarla. Luego, se puso de pie y se alejó unos pasos, observándola con preocupación. Tal vez, en ese gesto sencillo, encontraría un pequeño rayo de esperanza que iluminara la oscuridad que lo rodeaba. Mientras se alejaba, Enrique sintió que algo dentro de él se había movido. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón latía con un propósito distinto al de la desesperación. Tal vez, ayudar a esa joven le brindaría la oportunidad de encontrar un poco de consuelo en medio de su propio sufrimiento. Enrique se detuvo a unos pasos de la joven, debatiéndose internamente sobre qué hacer. Por un lado, su corazón le gritaba que debía ayudarla, que no podía simplemente ignorar a alguien que se encontraba en una situación tan vulnerable. Pero por otro, el miedo a ser rechazado o a empeorar las cosas lo paralizaba. Recordó la soledad y el dolor que lo habían consumido desde la muerte de María. Sabía en carne propia lo devastador que podía ser sentirse desamparado y sin un alma que te brindara consuelo. ¿Acaso no era eso mismo lo que reflejaba el rostro de aquella joven? Enrique se acercó lentamente, procurando no hacer ruido para no sobresaltarla. Se arrodilló a su lado, observándola con detenimiento. Notó que su respiración era lenta y superficial, y que sus labios estaban ligeramente amoratados por el frío. Sin duda, la chica necesitaba ayuda urgentemente. Armándose de valor, Enrique extendió una mano y le tocó suavemente el hombro. La joven se sobresaltó y abrió los ojos, mirándolo con una mezcla de temor y sorpresa. Enrique le dedicó una mirada tranquilizadora y le habló con voz suave. «Tranquila, no voy a hacerte daño. Estás congelándote aquí afuera. ¿Por qué no vienes conmigo a mi casa? Allí estarás a salvo y podrás calentarte». La chica lo miró con desconfianza, como si no pudiera creer que alguien quisiera ayudarla. Enrique entendía perfectamente esa reacción. Después de todo, ¿quién confiaría en un extraño en una situación así? No tienes nada que temer, continuó Enrique. Sé que es difícil confiar en alguien, pero te aseguro que solo quiero ayudarte. Ven conmigo, por favor. No puedo dejarte aquí a merced del frío. Tras unos segundos de silencio, la joven asintió lentamente. Enrique le ofreció su mano, y con cuidado,
la ayudó a ponerse de pie. Podía sentir cómo temblaba, probablemente por el frío y el miedo. La joven miró a Enrique con una mezcla de gratitud y desconfianza. Era evidente que aún no se sentía segura de aceptar su oferta de refugio. Enrique se detuvo en la entrada y la observó con paciencia. Entiendo que sea difícil para ti confiar en un extraño, pero te aseguro que no tienes nada que temer. Mi casa es un lugar seguro, y me encantaría que pudieras entrar y resguardarte del frío. La chica permaneció en silencio, abrazándose a sí misma mientras temblaba ligeramente. Enrique pudo ver la lucha interna que se reflejaba en su rostro. Mira, no tienes que decidir ahora mismo, dijo Enrique con suavidad. ¿Qué tal si te ofrezco algo caliente de beber? Puedes tomártelo aquí afuera, sin necesidad de entrar a la casa. Así podrás sentir el calor y decidir si te sientes cómoda. Enrique se acercó a la puerta y la abrió, dejando que el aroma a café recién hecho y el calor del interior se filtraran hasta donde estaba la joven. Luego, se dirigió a la cocina y regresó con una taza humeante, que le ofreció con una sonrisa tranquilizadora. Toma, esto te ayudará a entrar en calor. Cuando hayas terminado, si lo deseas, puedes venir conmigo adentro. Estaré aquí esperándote. La joven miró la taza con cautela, pero finalmente la aceptó. Enrique se mantuvo a una distancia prudente, dándole el espacio que necesitaba para sentirse segura. Observó cómo sorbía lentamente el café, notando cómo poco a poco su cuerpo se relajaba y el color regresaba a sus mejillas. Cuando terminó, la chica levantó la mirada y asintió con timidez. Enrique le sonrió con calidez y le hizo un gesto para que lo siguiera. Juntos, entraron a la casa, y Enrique sintió que tal vez, en ese momento, había encontrado una pequeña oportunidad para brindar consuelo a alguien más, y quizás, encontrar también un poco de alivio para su propio corazón. Clara miró con recelo la imponente casa frente a ella. Después de años viviendo en las calles, su instinto le decía que desconfiara de cualquier ofrecimiento de ayuda. ¿Qué podía querer este hombre a cambio de brindarle refugio? Gracias por la oferta, señor, pero no puedo aceptar, respondió Clara con voz temblorosa. No sé cuáles son sus intenciones, y no puedo arriesgarme a confiar en un extraño. Enrique asintió con comprensión. Entendía perfectamente la desconfianza de la joven. Él mismo había aprendido a desconfiar del mundo después de la pérdida de su esposa. Entiendo tus reservas, Clara. Sé que es difícil confiar cuando has pasado por momentos tan duros, dijo Enrique con calma. Pero te aseguro que mis intenciones son sinceras. No quiero nada a cambio, solo ayudarte a ponerte a salvo del frío. Clara lo miró con ojos cansados, abrazándose a sí misma en un intento por mantener el calor. El intenso frío le calaba hasta los huesos, y su cuerpo débil y exhausto imploraba por un refugio. Pero su desconfianza era más fuerte que su necesidad. Lo siento, pero no puedo acompañarle. Estaré bien aquí afuera, respondió, aunque su voz delataba la mentira. Enrique suspiró, sin saber cómo convencer a la joven de que aceptara su ayuda. Entonces, una idea cruzó por su mente. ¿Qué tal si te preparo algo caliente para beber? Puedes tomarlo aquí mismo, sin necesidad de entrar a la casa. Así podrás decidir si te sientes cómoda, ofreció. Clara dudó por un momento, pero el frío y el cansancio terminaron por vencer su desconfianza. Asintió con timidez, y Enrique le dedicó una cálida sonrisa antes de dirigirse a la cocina. Cuando regresó con una humeante taza de café, pudo ver cómo el calor y el aroma lograban relajar un poco a la joven. Ella lo aceptó con manos temblorosas y bebió lentamente, sintiendo como el líquido caliente le devolvía un poco de energía. Enrique observó con atención cómo Clara bebía el café, notando cómo poco a poco su cuerpo se relajaba y el color regresaba a sus mejillas. Cuando terminó, la joven levantó la mirada y asintió con timidez. Gracias, murmuró en voz baja. Enrique le sonrió con calidez y le hizo un gesto para que lo siguiera. Ven, te llevaré a una habitación donde podrás estar más cómoda. Clara dudó por un momento, pero el frío intenso y su propio cansancio la obligaron a reconsiderar. Necesitaba un lugar seguro donde descansar, al menos por un tiempo.
siguiendo a Enrique, la joven recorrió los pasillos de la imponente casa, observando con asombro los detalles de la decoración y la amplitud de los espacios. A pesar de su desconfianza, no pudo evitar sentir una pizca de esperanza ante la posibilidad de encontrar refugio. Enrique se detuvo frente a una puerta y la abrió, invitando a Clara a pasar. «Esta será tu habitación mientras estés aquí. Puedes quedarte el tiempo que necesites». La joven entró con cautela, observando el acogedor espacio. La cama se veía cómoda y abrigada, y había una mesita con una jarra de agua y un plato con galletas. «He preparado algo de comida para ti. Espero que te guste», dijo Enrique, señalando una bandeja sobre la cómoda. Clara se acercó y miró con asombro los deliciosos platillos. Su estómago rugió con anticipación, recordándole lo hambrienta que estaba. «Puedes comer todo lo que quieras. Y también hay ropa limpia en el armario, por si deseas cambiarte», continuó Enrique. La joven lo miró con una mezcla de gratitud y desconfianza. Era evidente que necesitaba desesperadamente ese refugio, pero aún no lograba confiar plenamente en las intenciones de Enrique. «Gracias, de verdad». «Pero, ¿qué es lo que quiere a cambio?», preguntó con cautela. Enrique negó con la cabeza. «No quiero nada a cambio, Clara. Solo quiero ayudarte a ponerte a salvo y que puedas descansar. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites, sin ninguna obligación». Clara lo observó en silencio, buscando algún indicio de engaño en su mirada. Pero solo encontró sinceridad y una profunda compasión que la hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, que tal vez podía confiar en alguien. Los primeros días, Clara se mantuvo reservada y cautelosa en la imponente casa de Enrique. Se esforzaba por pasar desapercibida, evitando interactuar con él más de lo estrictamente necesario. Cuando Enrique le llevaba la comida, ella se limitaba a sentir con la cabeza y a comer en silencio, sin levantar la mirada. Incluso cuando él le ofrecía conversar o preguntaba si necesitaba algo más, Clara respondía con monosílabos, manteniendo una distancia prudente. Poco a poco, sin embargo, la joven comenzó a bajar la guardia. La calidez del hogar, la comodidad de la cama y la abundancia de comida nutritiva hicieron que su cuerpo se relajara y recuperara fuerzas. Aunque aún desconfiaba, no podía negar que Enrique había cumplido su palabra de brindarle refugio y cuidados. Una mañana, cuando Enrique le llevó el desayuno, Clara levantó la mirada y le dedicó una tímida sonrisa. Enrique se sorprendió, pero respondió con una expresión cálida, alentándola a sentirse cómoda en su hogar. A medida que pasaban los días, Clara se fue abriendo lentamente. Empezó a explorar los pasillos y los jardines, maravillándose ante la belleza y la tranquilidad del lugar. A veces, incluso se atrevía a entablar una breve conversación con Enrique, agradeciendo su generosidad y amabilidad. Poco a poco, la joven comenzó a sentir que ese lugar, tan diferente a las calles frías y hostiles donde había sobrevivido durante tanto tiempo, podía convertirse en un hogar temporal. La calidez del ambiente y la bondad de Enrique le brindaban una sensación de seguridad que hacía mucho tiempo no experimentaba. Aunque aún le costaba confiar plenamente, Clara se encontraba cada vez más relajada y tranquila. Disfrutaba de los deliciosos alimentos que Enrique le preparaba y del confort de la cama y las ropas limpias. Por primera vez en años, se permitía bajar la guardia y sentir que tal vez, solo tal vez, podría encontrar un poco de paz y esperanza en ese lugar. Enrique observaba a Clara con discreción, notando cómo poco a poco la joven iba ganando confianza y sintiéndose más cómoda en su hogar. Si bien al principio ella se había mantenido distante y reservada, ahora parecía más relajada, incluso atreviéndose a entablar breves conversaciones con él. Aunque respetaba la necesidad de Clara de ir a su propio ritmo, Enrique no podía evitar sentir una creciente curiosidad por saber más sobre ella. ¿Cuál habría sido su historia? ¿Qué circunstancias la habían llevado a encontrarse en esa situación tan vulnerable? Enrique sabía que presionarla demasiado podría hacer que Clara se cerrara aún más y, quizás, decidiera marcharse. Así que se mantuvo paciente, esperando a que ella estuviera lista para compartir su historia, si es que así lo deseaba. Durante las comidas, Enrique procuraba mantener una conversación amena, hablándole sobre los jardines, los libros que guardaba en su biblioteca o las actividades que solía realizar. Buscaba crear un ambiente cálido y acogedor,
donde Clara se sintiera segura y en confianza. Poco a poco, Enrique pudo notar cómo la joven iba relajándose más en su presencia. A veces, incluso se atrevía a hacer preguntas o a compartir algún pequeño detalle sobre sí misma. Eran pequeños avances, pero Enrique los atesoraba, sabiendo que significaban que Clara comenzaba a confiar en él. Una tarde, mientras caminaban por los jardines, Clara se detuvo y miró a Enrique con una expresión más abierta de lo habitual. «Gracias», dijo en voz baja. «Gracias por haberme acogido en su hogar y por ser tan amable conmigo. Yo no sé cómo agradecérselo». Enrique le dedicó una cálida sonrisa y colocó suavemente una mano en su hombro. «No tienes nada que agradecer, Clara. Me alegra poder ofrecerte un lugar seguro donde descansar. Tómate el tiempo que necesites, aquí estarás a salvo». Clara asintió en silencio, y Enrique pudo ver en sus ojos un brillo de gratitud, tal vez, un atisbo de confianza que lo llenó de esperanza. Quizás, con paciencia y cuidado, ella se sentiría lo suficientemente cómoda para compartir su historia. Por ahora, Enrique se conformaba con saber que, al menos por el momento, había logrado brindarle a Clara un refugio y un poco de consuelo. Y eso, para él, era más que suficiente. Con el paso de los días, una especie de rutina comenzó a establecerse entre Enrique y Clara. Aunque la joven aún se mantenía un poco reservada, poco a poco fue sintiéndose más cómoda en la enorme casa. Enrique respetaba su espacio y su ritmo, pero no podía evitar sentir cierto consuelo en la presencia de Clara. Verla recuperando fuerzas y adaptándose a su nuevo entorno le brindaba una sensación de propósito que hacía mucho tiempo no experimentaba. Durante las comidas, solían conversar de manera amena, con Enrique compartiendo historias sobre los libros que atesoraba o los bellos jardines que rodeaban la casa. Clara, por su parte, se mostraba cada vez más relajada, a veces incluso atreviéndose a hacer preguntas o a compartir pequeños detalles sobre sí misma. Aunque Enrique aún se encontraba sumido en su propia tristeza por la pérdida de su esposa María, la compañía de Clara parecía aliviar un poco el peso de su corazón. Verla recuperando la fuerza y la esperanza le recordaba que, a pesar de los momentos difíciles, la vida podía ofrecer pequeños destellos de consuelo. Por su parte, Clara no podía evitar notar la sombra de tristeza que a veces se reflejaba en los ojos de Enrique. Aunque no se atrevía a preguntar, intuía que él también cargaba con un dolor profundo. Esa empatía silenciosa, esa comprensión mutua de haber atravesado momentos difíciles, comenzaba a crear un vínculo sutil entre ellos. En las tardes, solían pasear juntos por los jardines, disfrutando del aire fresco y la tranquilidad del entorno. Enrique se deleitaba al ver cómo Clara iba recuperando poco a poco su vitalidad, y Clara se sentía cada vez más agradecida por la oportunidad que Enrique le había brindado. Aunque aún había mucho por descubrir y comprender entre ellos, una conexión especial comenzaba a forjarse. Tal vez, en medio de sus propias sombras, podrían encontrar la fuerza y el consuelo que tanto necesitaban. Una noche, mientras cenaban en silencio, Clara levantó la mirada y se encontró con los ojos de Enrique. Algo en su expresión le dio el valor que necesitaba para romper el silencio. «Enrique, hay algo que quiero contarle», dijo con voz temblorosa. «Sé que he sido muy reservada todo este tiempo, pero creo que es justo que usted sepa mi historia». Enrique asintió en silencio, mostrando su atención y su disposición a escuchar. Clara tomó un profundo respiro y comenzó a relatar su dolorosa experiencia. Yo escapé de una situación muy peligrosa. Vivía con un hombre que me maltrataba y me mantenía prisionera. Cada día era una lucha por sobrevivir, con miedo constante a que me hiciera daño. Enrique sintió como su corazón se encogía al escuchar las palabras de Clara. Podía imaginar el terror y la desesperación que debió haber vivido. Logré escapar hace unos meses, pero no tenía a dónde ir. Pasé noches enteras en las calles, con frío, hambre y miedo. Hasta que usted me encontró y me ofreció este refugio, continuó Clara, con lágrimas en los ojos. Enrique extendió su mano y la colocó suavemente sobre la de Clara, en un gesto de consuelo. Lamento mucho todo lo que has tenido que pasar, Clara. Pero aquí, conmigo, estarás a salvo. Te lo prometo. Clara lo miró con una mezcla de gratitud y vulnerabilidad.
Gracias, Enrique. Usted no sabe cuánto significa para mí haber encontrado este lugar, y a alguien que me brinde su ayuda sin esperar nada a cambio. En ese momento, Enrique sintió que un vínculo más profundo se había forjado entre ellos. Ahora entendía mejor la fortaleza y la resiliencia de Clara, y se sentía aún más comprometido a ofrecerle un refugio seguro donde pudiera sanar. Por su parte, Clara se sentía aliviada de haber compartido su historia. Sabía que podía confiar en Enrique, y eso le daba una sensación de seguridad que hacía mucho tiempo no experimentaba. Mientras terminaban la cena en silencio, ambos sabían que algo había cambiado entre ellos. Una conexión más profunda, basada en la empatía y la comprensión mutua, había comenzado a florecer. Enrique escuchó con el corazón encogido el relato de Clara. Cada palabra que pronunciaba parecía atravesarlo como una daga, despertando una profunda empatía y un instinto protector que no había sentido desde la muerte de su amada esposa María. Mientras Clara compartía los detalles de su terrible experiencia, Enrique sintió que una ola de indignación y rabia lo invadía. ¿Cómo alguien podía haber sometido a esta joven a tanto sufrimiento y peligro? La idea de que hubiera pasado noches a la intemperie, con frío y hambre, luchando por sobrevivir, le causaba un dolor casi físico. Pero más allá de la ira, Enrique experimentaba un profundo deseo de proteger a Clara, de brindarle un refugio seguro donde pudiera sanar y reconstruir su vida. Después de la devastadora pérdida de María, Enrique se había hundido en una oscuridad que parecía no tener fin. Pero ahora, al escuchar la historia de Clara, algo dentro de él se había despertado. Una necesidad urgente de ayudar, de dar un propósito a su propia existencia, comenzó a brotar en su corazón. Ya no era solo el deber de ofrecer un techo y comida a una persona en apuros, era algo más profundo, una conexión que lo impulsaba a hacer todo lo posible por sanar las heridas de Clara y brindarle la oportunidad de reconstruir su vida. Enrique extendió su mano y la colocó suavemente sobre la de Clara, en un gesto de consuelo y apoyo. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, Enrique supo que había encontrado una razón para levantarse cada mañana, para luchar contra su propia tristeza y soledad. Clara, te prometo que aquí estarás a salvo. Haré todo lo que esté en mis manos para protegerte y ayudarte a sanar. Puedes confiar en mí, dijo Enrique con una determinación que hacía mucho tiempo no sentía. Clara lo miró con una mezcla de gratitud y vulnerabilidad, y Enrique supo que, en ese momento, había encontrado un propósito que le devolvía un poco de sentido a su vida. Juntos, lucharían por superar los demonios del pasado y construir un futuro más luminoso. A partir de la noche en que Clara le confió su dolorosa historia, la relación entre ella y Enrique se fortaleció de una manera que ninguno de los dos había anticipado. Durante las comidas y los paseos por los jardines, ambos comenzaron a abrirse más, compartiendo pequeños detalles de sus vidas y de sus experiencias. Clara se sorprendió al descubrir que, a pesar de la evidente riqueza y comodidad que rodeaba a Enrique, él también cargaba con sus propios demonios. Enrique, por su parte, se sintió conmovido al escuchar a Clara hablar con tanta franqueza sobre sus miedos y sus esperanzas. Poco a poco, se fue dando cuenta de que, detrás de esa fachada de fortaleza, se escondía una mujer frágil y vulnerable que había sufrido mucho. En esas conversaciones, ambos encontraron un espacio seguro donde poder expresar sus sentimientos y compartir sus cargas. Clara se sorprendió al descubrir que Enrique, a pesar de su aparente estabilidad, también había atravesado momentos de profunda tristeza y soledad. Después de la muerte de mi esposa, María, me sumí en una oscuridad que parecía no tener fin, confesó Enrique en una de esas charlas. Perdí el rumbo y la motivación para seguir adelante. Hasta que tú apareciste en mi vida. Clara lo miró con empatía, entendiendo ahora la sombra de dolor que a veces se reflejaba en los ojos de Enrique. Lamento mucho su pérdida. Sé lo que se siente perder a alguien amado. Enrique asintió en silencio, y luego le dedicó una mirada cálida. Pero tu presencia aquí, Clara, me ha devuelto un poco de propósito. Siento que puedo ayudarte a sanar, y eso me da fuerzas para seguir adelante. Clara se sintió conmovida por esas palabras. Comprendía que, de alguna manera, su propia historia había despertado en Enrique un instinto protector y una necesidad de brindar consuelo. Y ella, a su vez, se sentía cada vez más segura y respaldada en ese hogar. A medida que los días pasaban,
la conexión entre ellos se fortalecía, convirtiéndose en un vínculo de mutua comprensión y apoyo. Juntos, comenzaban a reconstruir sus vidas, encontrando en el otro un reflejo de sus propias luchas y un compañero en el camino hacia la sanación. A medida que el invierno se intensificaba, la casa de campo de Enrique se convirtió en un refugio aislado del mundo exterior para él y Clara. Las nevadas eran cada vez más copiosas, cubriendo los jardines y los caminos con una gruesa capa blanca. El frío se volvía penetrante, obligándolos a pasar la mayor parte del tiempo resguardados en el cálido interior de la casa. Este aislamiento forzado, sin embargo, les brindó la oportunidad de conocerse aún mejor. Enrique y Clara pasaban largas horas conversando, compartiendo más detalles de sus vidas y enfrentando juntos los desafíos que traía consigo la dureza del invierno. Clara se sorprendió al descubrir que Enrique, a pesar de su evidente riqueza, también había tenido que lidiar con momentos de adversidad y profunda soledad. Escucharlo hablar con tanta honestidad sobre la pérdida de su esposa y el vacío que había sentido después de su muerte, hizo que la joven sintiera una profunda empatía hacia él. Por su parte, Enrique se maravillaba ante la fortaleza y la resiliencia de Clara. A medida que ella le confiaba más detalles sobre su pasado, él se sentía cada vez más conmovido y decidido a brindarle el apoyo y la protección que necesitaba. Juntos, enfrentaban los rigores del invierno, tanto literal como metafóricamente. Cuando las nevadas eran demasiado intensas y el frío se volvía casi insoportable, se refugiaban en la calidez de la biblioteca, compartiendo una taza de té caliente y leyendo en silencio, disfrutando de la compañía del otro. En esos momentos de quietud y reflexión, Enrique y Clara se sentían cada vez más cercanos. Habían encontrado en el otro un compañero de viaje, alguien que entendía sus luchas y les ofrecía consuelo y fortaleza. A medida que pasaban los días, el aislamiento les permitía profundizar en su conexión. Hablaban sobre sus sueños, sus miedos y sus esperanzas, creando un vínculo que iba más allá de la simple gratitud o la compasión. Era como si, en medio de la blancura del invierno, hubieran encontrado un oasis de calidez y comprensión mutua, un refugio donde sanar y reconstruir sus vidas juntos. Mientras pasaban las semanas aislados en la casa de campo, Enrique comenzó a abrirse más con Clara, compartiendo recuerdos y anécdotas de su vida junto a su amada esposa, María. María era mi todo, decía Enrique con una mirada nostálgica. Ella era mi mejor amiga, mi confidente, mi apoyo emocional. Juntos vivimos tantos momentos felices, llenos de amor y de proyectos para el futuro. Clara escuchaba con atención, sintiendo cómo el dolor y la tristeza se reflejaban en las palabras de Enrique. Podía imaginar la profundidad de su pérdida y la devastación que debió sentir al perder a su compañera de vida. Después de su muerte, todo se volvió tan vacío y solitario. Sentía que había perdido una parte de mí mismo, que ya nada tenía sentido, continuó Enrique, con la voz entrecortada. Fue una época muy oscura, en la que me costaba encontrar la voluntad de seguir adelante. Clara se acercó a él y colocó su mano sobre la de Enrique, en un gesto de consuelo y empatía. Entendía ahora la razón detrás de la tristeza que a veces se reflejaba en sus ojos. Lamento mucho su pérdida, Enrique. Sé lo doloroso que debe haber sido perder a alguien tan importante. Pero me alegro de que haya encontrado la fuerza para seguir adelante, dijo Clara con suavidad. Enrique le dedicó una mirada agradecida y apretó suavemente su mano. Tú has sido una de las razones por las que he podido empezar a sanar, Clara. Tu presencia, tu fortaleza y tu comprensión me han devuelto un poco de propósito. Contigo a mi lado, siento que puedo honrar la memoria de María y construir un nuevo futuro. Clara sintió en silencio, sintiéndose conmovida por la confianza que Enrique le estaba brindando. Comprendía que compartir esos recuerdos y ese dolor debía haber sido un gran acto de vulnerabilidad para él. Clara comenzó a sentir que algo dentro de ella estaba cambiando. La generosidad y el apoyo incondicional de Enrique la habían inspirado a empezar a pensar en cómo reconstruir su vida. Durante sus largas conversaciones, Clara le había compartido a Enrique sus sueños y aspiraciones, aquellos que habían sido brutalmente arrebatados por la situación abusiva de la que había logrado escapar. Ahora, con Enrique a su lado, esos sueños parecían menos inalcanzables. Me gustaría estudiar, aprender un oficio que me permita ser independiente y autosuficiente, le confesó Clara a Enrique en una de esas charlas.
Pero después de todo lo que he pasado, me parece tan difícil imaginar que pueda lograrlo. Enrique la escuchó con atención, y luego le dedicó una cálida sonrisa. Clara, tú eres una mujer fuerte y valiente. Has superado tantas adversidades, que estoy seguro de que serás capaz de lograr todo lo que te propongas. Y yo estaré aquí para apoyarte en cada paso del camino. Las palabras de Enrique llenaron a Clara de esperanza. Poco a poco, comenzó a visualizar un futuro en el que ella podría retomar el control de su vida, en el que podría estudiar, trabajar y construir una existencia propia, lejos de los abusos y el miedo. Con la ayuda y el respaldo de Enrique, Clara empezó a explorar diferentes opciones. Hablaron de programas de capacitación, de cursos que ella podría tomar, de cómo podría desarrollar habilidades que le permitieran encontrar un empleo estable y digno. A medida que iban trazando estos planes, Clara sentía como una nueva chispa de determinación se encendía en su interior. Ya no se veía a sí misma como una víctima, sino como una mujer con el poder de reclamar su futuro y construir una vida mejor. Y Enrique, al ver esa transformación, se sentía cada vez más inspirado y comprometido a brindarle todo el apoyo que necesitara. Juntos, estaban reconstruyendo no solo el refugio físico, sino también el emocional, creando un espacio seguro donde Clara pudiera sanar y florecer. A medida que Clara se abría más a Enrique, compartiendo sus sueños y aspiraciones, él también comenzó a salir lentamente de su caparazón emocional. Escuchar a Clara hablar con tanta esperanza y determinación sobre reconstruir su vida le hizo darse cuenta de que, al ayudarla, también estaba sanando su propio dolor. Durante años, Enrique se había sumido en una profunda tristeza y soledad después de la muerte de su amada esposa María. Pero la presencia de Clara, su fortaleza y su resiliencia, le estaban devolviendo poco a poco un sentido de propósito. Cuando te conocí, Clara, sentía que mi vida había perdido todo su significado, le confesó Enrique en una de sus largas charlas. Pero ahora, al verte luchar por tu futuro, me doy cuenta de que puedo encontrar una nueva razón para seguir adelante. Clara lo miró con empatía y colocó su mano sobre la de él, en un gesto de apoyo mutuo. Usted me ha brindado un refugio y la oportunidad de reconstruir mi vida, Enrique. Pero también me ha devuelto la esperanza. Saber que cuento con su apoyo me da fuerzas para creer que puedo lograrlo. Ambos se miraron en silencio, sintiendo como su amistad se fortalecía cada vez más. Ya no eran solo un hombre que ofrecía ayuda y una mujer que la recibía, eran dos personas que se apoyaban mutuamente en su camino hacia la sanación. Enrique se dio cuenta de que, al ayudar a Clara, también estaba sanando sus propias heridas. Verla recuperar la confianza y la determinación le recordaba que, incluso después de la pérdida más devastadora, era posible encontrar un nuevo sentido a la vida. Por su parte, Clara sentía que Enrique se había convertido en un pilar fundamental en su proceso de reconstrucción. Su generosidad, su comprensión y su apoyo incondicional le daban la fuerza y la seguridad que necesitaba para enfrentar el futuro con esperanza. Juntos, Enrique y Clara estaban encontrando en su amistad una nueva razón para seguir adelante. Ya no eran solo dos almas solitarias, sino dos personas que se habían unido para sanar y reconstruir sus vidas, apoyándose mutuamente en cada paso del camino. Un día, mientras desayunaban, Enrique se dirigió a Clara con una sonrisa. «Clara, ¿te gustaría acompañarme a la ciudad cercana? Hay algunas diligencias que debo atender y me gustaría que me acompañaras». Clara lo miró sorprendida. Desde que había llegado a la casa de campo, no se había aventurado más allá de los límites de la propiedad. La idea de salir a la ciudad la llenaba de una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Estás seguro de que es seguro para mí salir de aquí?, preguntó con cautela. Enrique asintió con confianza. Completamente. Estarás a mi lado en todo momento y me aseguraré de que te sientas cómoda y protegida. Clara tomó un profundo respiro y luego le dedicó una tímida sonrisa. Entonces me encantaría acompañarlo, Enrique. Cuando llegaron a la pequeña ciudad, Clara se sintió abrumada por la actividad y el bullicio a su alrededor. Hacía tanto tiempo que no se encontraba en un espacio público que le costaba acostumbrarse. Pero Enrique estuvo a su lado en todo momento, guiándola con suavidad y asegurándose de que se sintiera segura. Juntos, recorrieron las calles, visitaron algunas tiendas y se detuvieron a tomar un café en una acogedora cafetería.
Durante esa salida, Clara experimentó una sensación que creía haber perdido, la de normalidad. Por un momento, se olvidó de los traumas y los miedos que la habían atormentado, y simplemente disfrutó de la compañía de Enrique y de la tranquilidad de la ciudad. Cuando regresaron a la casa de campo, Clara se sentía renovada y llena de esperanza. Había dado un pequeño pero importante paso hacia la reconstrucción de su vida. Gracias, Enrique. Gracias por brindarme esta oportunidad y por hacerme sentir segura, le dijo con sinceridad. Enrique le dedicó una cálida mirada. Estoy aquí para ti, Clara. Juntos, iremos construyendo un futuro mejor. En ese momento, Clara supo que, con el apoyo de Enrique, todo era posible. Poco a poco, estaba recuperando la confianza y la esperanza que había creído perdidas para siempre. Clara había pasado mucho tiempo reflexionando sobre su futuro y las posibilidades que se abrían ante ella. Después de la traumática experiencia que había vivido, anhelaba encontrar una manera de reconstruir su vida y recuperar su independencia. Fue entonces cuando una idea comenzó a tomar forma en su mente: aprender a cocinar de manera profesional. La pasión y el talento que había desarrollado a lo largo de los años cocinando para sí misma y para Enrique la habían inspirado a considerar esta opción. Cuando compartió su plan con Enrique, él se mostró emocionado y entusiasmado por la idea. Eso es maravilloso, Clara. Creo que sería una excelente oportunidad para ti. Permíteme investigar sobre los mejores programas de capacitación culinaria en la zona, respondió Enrique con una sonrisa. Clara lo miró con gratitud, abrumada por el apoyo que le estaba brindando. Después de tanto tiempo sintiéndose perdida y sin rumbo, tener un objetivo claro le daba una nueva sensación de propósito. Pocos días después, Enrique le informó que había encontrado un prestigioso instituto de cocina en la ciudad cercana y que había hecho los arreglos para que Clara pudiera inscribirse en el próximo curso. Quiero que hagas esto, Clara. Quiero que tengas la oportunidad de desarrollar tus habilidades y encontrar una carrera que te apasione. Yo me encargaré de todos los gastos, le dijo Enrique con determinación. Clara no pudo contener las lágrimas de emoción. Abrazó a Enrique con fuerza, agradecida por su generosidad y por creer en ella. No sé cómo podré pagarte todo lo que has hecho por mí, susurró. Enrique le devolvió el abrazo y le dijo con suavidad: simplemente sigue adelante, Clara. Eso es todo lo que necesito. A partir de ese momento, Clara se sumergió de lleno en su nuevo objetivo. Asistía a las clases con entusiasmo, absorbiéndolo todo como una esponja. Enrique la apoyaba en todo momento, brindándole ánimo y celebrando cada uno de sus logros. Poco a poco, Clara fue recuperando la confianza en sí misma y la sensación de control sobre su vida. Cocinar se había convertido en su pasión y en su ancla, dándole un nuevo propósito que la impulsaba a seguir adelante. Y Enrique, al ver la transformación en Clara, sentía que también él estaba sanando. Verla florecer y perseguir sus sueños le devolvía un poco de la esperanza que había perdido tras la muerte de María. Juntos, estaban reconstruyendo sus vidas, encontrando en su amistad y en su apoyo mutuo la fuerza para superar los obstáculos del pasado y abrazar un futuro lleno de posibilidades. A medida que pasaban los meses, la relación entre Enrique y Clara se fue transformando en una amistad profunda y sincera. Ya no eran solo un hombre que brindaba ayuda y una mujer que la recibía, sino dos almas que se habían conectado de una manera que iba más allá de lo superficial. Poco a poco, se habían convertido en confidentes, compartiendo sus miedos, sus sueños y sus esperanzas más íntimas. Enrique le abrió a Clara su corazón, hablándole con honestidad sobre la devastadora pérdida de su esposa María y la soledad que había sentido durante tanto tiempo. Por su parte, Clara le confió a Enrique los traumas y las inseguridades que aún la atormentaban, a pesar de los avances que había logrado en su proceso de sanación. Juntos, encontraban consuelo y fortaleza en poder expresar libremente sus sentimientos más profundos. En esas largas conversaciones, Enrique y Clara descubrieron que, a pesar de las diferencias en sus vidas, compartían una profunda soledad. Ambos habían experimentado la pérdida de seres queridos y la sensación de estar solos en el mundo. Pero ahora, en medio de ese refugio que habían construido juntos, esa soledad se había transformado. Habían encontrado en el otro un compañero,
alguien con quien podían compartir sus cargas y encontrar un poco de alivio. Enrique se sentía cada vez más conectado a Clara, admirando su fortaleza y su determinación. Verla florecer y perseguir sus sueños le devolvía un poco de la esperanza que había perdido. Por su parte, Clara se sentía segura y respaldada por la presencia de Enrique. Sabía que podía confiar en él, que podía ser vulnerable sin temor a ser juzgada o lastimada. Juntos, habían creado un espacio donde podían ser ellos mismos, sin máscaras ni pretensiones. Ahí, en esa burbuja de confianza y comprensión mutua, encontraban un refugio de la soledad que los había atormentado durante tanto tiempo. Clara comenzó a notar una transformación dentro de sí misma. Gracias al apoyo incondicional de Enrique y a su propio esfuerzo por sanar, los miedos y los traumas que la habían atormentado durante tanto tiempo empezaron a perder su poder. Durante las largas charlas que compartían, Clara le había abierto su corazón a Enrique, confiándole los abusos y las violencias que había sufrido. Pero ahora, al mirarse al espejo, veía a una mujer más fuerte, más segura de sí misma. «Siento que poco a poco estoy recuperando el control de mi vida», le confesó a Enrique una tarde, mientras observaban juntos la puesta de sol. «Gracias a ti, me he dado cuenta de que puedo perseguir mis sueños y construir un futuro mejor». Enrique la miró con orgullo y le dedicó una cálida sonrisa. «Me alegro tanto de ver cómo has ido sanando, Clara. Eres una mujer extraordinaria, y me siento honrado de haber podido acompañarte en este proceso». Por su parte, Enrique también comenzaba a ver la vida con nuevos ojos. Ayudar a Clara a reconstruir su vida le había devuelto un sentido de propósito que creía haber perdido para siempre. Recordaba cómo, después de la muerte de María, se había sumido en una profunda depresión, incapaz de encontrar alegría o significado en nada. Pero ahora, al ver cómo Clara florecía y perseguía sus sueños, se daba cuenta de que aún podía ser feliz y encontrar satisfacción en ayudar a los demás. «Tú me has devuelto la esperanza, Clara», le dijo Enrique con sinceridad. «Contigo a mi lado, he aprendido que, incluso después de la mayor de las pérdidas, aún podemos reconstruir nuestras vidas y encontrar la felicidad». Clara le tomó la mano y la apretó con cariño. «Y tú me has dado la fuerza y la confianza para creer en mí misma de nuevo. Juntos, hemos sanado nuestras heridas y encontrado un nuevo propósito». En ese momento, ambos sabían que su amistad había trascendido los límites de lo ordinario. Se habían convertido en compañeros de viaje, en confidentes que se apoyaban mutuamente en su camino hacia la sanación y la reconstrucción. Mientras observaban cómo el sol se ocultaba en el horizonte, Enrique y Clara se sentían más unidos que nunca, conscientes de que, juntos, podían enfrentar cualquier desafío que les deparara el futuro. Con la llegada de la primavera, la casa de campo parecía revivir, llenándose de una energía renovada que reflejaba el renacimiento personal que Enrique y Clara habían experimentado. Los árboles florecían, llenando el aire con su fragancia, y los pájaros cantaban alegremente, dando la bienvenida a una nueva estación llena de posibilidades. Enrique y Clara salían a caminar por los senderos, observando maravillados cómo la naturaleza se transformaba ante sus ojos. Ya no eran las mismas personas que habían llegado a ese refugio durante el crudo invierno. Habían superado una etapa difícil y ahora se sentían más fuertes, más resilientes. «Mira cómo todo a nuestro alrededor cobra vida», comentó Enrique, con una sonrisa en el rostro. «Es como si la primavera nos recordara que, incluso después de los momentos más oscuros, siempre hay un nuevo comienzo». Clara asintió, sintiendo como su corazón se llenaba de esperanza. «Sí, es una hermosa metáfora de lo que hemos logrado. Juntos, hemos superado nuestros propios inviernos y ahora estamos listos para florecer». Mientras caminaban, Enrique y Clara reflexionaban sobre todo el camino recorrido. Los miedos, los traumas, las pérdidas, todo eso ahora parecía más lejano, como una sombra que poco a poco se desvanecía. «Recuerdo lo perdida y atemorizada que me sentía cuando llegué aquí», dijo Clara, con la mirada fija en el horizonte. «Pero tú me has ayudado a recuperar la confianza en mí misma y a creer en un futuro mejor». Enrique la miró con cariño y colocó su mano sobre el hombro de Clara. «Y tú me has devuelto la esperanza, Clara. Juntos, hemos sanado nuestras heridas y encontrado un nuevo propósito en la vida». En ese momento,
Ambos se sintieron más conectados que nunca. Habían atravesado una etapa difícil, pero lo habían hecho de la mano, apoyándose mutuamente y encontrando en su amistad la fuerza para seguir adelante. Clara terminó su curso de cocina con excelentes resultados, impresionando a sus instructores con su talento y dedicación. Enrique observaba con orgullo cómo su amiga florecía, desarrollando una habilidad que le apasionaba y que le abría nuevas puertas. Poco después, Clara recibió una oferta para trabajar en un pequeño pero acogedor café en la ciudad cercana. Entusiasmada, aceptó el puesto, ansiosa por poner en práctica todo lo que había aprendido. Cada mañana, Enrique la acompañaba al café, disfrutando de verla en su elemento, manejando con destreza los fogones y creando platos deliciosos que cautivaban a los clientes. La alegría y la satisfacción que reflejaba el rostro de Clara llenaban el corazón de Enrique de una profunda felicidad. «Mírate, Clara. Eres toda una chef profesional», le decía Enrique con una sonrisa. «Estoy tan orgulloso de ti y de todo lo que has logrado». Clara le dedicaba una mirada llena de gratitud, consciente de que sin el apoyo y la confianza de Enrique, nada de esto habría sido posible. «Y todo se lo debo a usted, Enrique. Gracias por creer en mí y por darme esta oportunidad», respondía ella, apretando suavemente su mano. Mientras observaba a Clara desenvolverse con tanta destreza y confianza en la cocina, Enrique sentía que había cumplido un importante propósito en su vida. Después de la devastadora pérdida de su esposa María, había creído que nunca más podría encontrar alegría y significado. Pero ahora, al ver a Clara prosperar, su propia tristeza comenzaba a desvanecerse. «Gracias a ti, Clara, he recuperado la esperanza. Siento que he encontrado un nuevo sentido a mi vida», le confesó Enrique en una de sus charlas. Clara lo miró con empatía y le dedicó una cálida sonrisa. «Y usted me ha devuelto la confianza en mí misma. Juntos, hemos sanado nuestras heridas y construido un futuro mejor». Mientras trabajaba en el café, Clara se sentía realizada y plena. Disfrutaba de cada momento en la cocina, creando platillos que deleitaban a los clientes y le permitían expresar su creatividad. Y cada vez que Enrique la visitaba, su corazón se llenaba de gratitud y de una alegría que no había sentido en mucho tiempo. Ambos sabían que el camino había sido difícil, pero ahora, con el apoyo mutuo y la determinación de seguir adelante, se sentían listos para enfrentar lo que les deparara el futuro. Juntos, habían encontrado un nuevo propósito y una razón para celebrar la vida. Mientras observaba el creciente éxito de Clara en el café, Enrique comenzó a reflexionar profundamente sobre el rumbo que quería dar a su propia vida. Durante años, después de la devastadora pérdida de su esposa María, Enrique se había sentido perdido, sin un propósito claro que lo motivara a seguir adelante. Pero ahora, al ver cómo su amistad con Clara lo había transformado, supo que había llegado el momento de hacer algo más. Una tarde, mientras disfrutaban de un té en la casa de campo, Enrique le confió a Clara sus planes. «Clara, me he dado cuenta de que quiero dedicar el resto de mi vida a ayudar a otros, tal como lo hice contigo», le dijo con determinación. Clara lo miró con sorpresa y emoción, consciente del gran impacto que sus palabras tendrían. «¿Qué tienes en mente, Enrique?», preguntó con curiosidad. Enrique tomó un profundo respiro antes de continuar. «Quiero abrir una fundación que brinde apoyo a personas sin hogar y en situaciones de vulnerabilidad. Quiero ofrecerles un refugio, educación y oportunidades, tal como lo hice contigo». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas al escuchar las palabras de Enrique. Eso es maravilloso, Enrique. Sé lo mucho que has sufrido, y me conmueve que quieras transformar esa experiencia en algo que pueda cambiar la vida de tantas personas». Enrique le tomó la mano con cariño. «Tú me has devuelto la esperanza, Clara. Al ayudarte a reconstruir tu vida, he encontrado un nuevo propósito que me llena de satisfacción. Quiero que mi legado sea el de brindar a otros la misma oportunidad que tú tuviste». A partir de ese momento, Enrique se volcó de lleno en la creación de su fundación. Utilizó gran parte de su riqueza para adquirir propiedades, contratar personal capacitado y desarrollar programas de asistencia integral. Clara se convirtió en su mano derecha, aportando su experiencia y su pasión por ayudar a los demás. Juntos, trabajaron incansablemente para hacer realidad el sueño de Enrique, brindando un hogar,
educación y oportunidades a cientos de personas que se encontraban en situaciones desesperadas. Cada vez que Enrique veía cómo las vidas de esos hombres, mujeres y niños se transformaban, sentía que había encontrado su verdadero propósito. La tristeza y la soledad que lo habían atormentado durante tanto tiempo se desvanecían, reemplazadas por una profunda satisfacción y un renovado sentido de la vida. Y Clara, al ver el impacto que tenía la fundación, se sentía infinitamente agradecida y orgullosa de Enrique. Juntos, habían demostrado que, con determinación y compasión, era posible cambiar el mundo, una vida a la vez. La historia de Enrique y Clara llegaba a su conclusión, pero su vínculo y su propósito compartido se habían fortalecido con el paso del tiempo. Clara, una mujer que alguna vez se había sentido perdida y aterrorizada, ahora resplandecía con una confianza y una determinación que Enrique jamás habría imaginado. Su trabajo en el café le brindaba una inmensa satisfacción, y la oportunidad de ayudar a la fundación de Enrique le daba un sentido de propósito aún más profundo. Por su parte, Enrique había logrado superar la profunda depresión que lo había consumido después de la pérdida de su amada esposa María. Ahora, ver cómo su fundación transformaba las vidas de tantas personas le llenaba el corazón de una alegría que creía haber perdido para siempre. Juntos, Enrique y Clara enfrentaban el futuro con una fuerza y una esperanza renovadas. Ya no eran dos almas solitarias, sino dos amigos que se habían convertido en compañeros de viaje, apoyándose mutuamente en cada paso del camino. Mientras caminaban por los senderos de la casa de campo, ahora llena de vida y de un nuevo significado, Enrique le comentó a Clara: «Nunca imaginé que después de tanta tristeza y desesperación, encontraría una nueva razón para vivir. Pero tú, Clara, me has devuelto la esperanza y me has mostrado que aún puedo hacer una diferencia en este mundo». Clara le dedicó una cálida sonrisa y apretó suavemente su mano. «Y usted me ha dado la fuerza y la confianza para creer en mí misma de nuevo. Juntos, hemos sanado nuestras heridas y encontrado un propósito que nos llena de satisfacción». Mientras contemplaban el hermoso paisaje primaveral que los rodeaba, Enrique y Clara sabían que, sin importar lo que les deparara el futuro, enfrentarían los desafíos juntos, apoyándose mutuamente y encontrando en su amistad la fuerza para seguir adelante. Eran dos almas que se habían encontrado en el momento más oscuro de sus vidas, y que ahora, a través de la compasión, la determinación y el apoyo mutuo, habían logrado reconstruir sus vidas y encontrar un nuevo sentido a su existencia.